Muy bien, obviamente sería, jovencitos, la 2 y la 3. La 2 y la 3. ¿Ya? La 2 y la 3. ¿Sí? Claro, muy bien. Siguiente. En relación a los gases de efecto invernadero, el mayor componente que es o que genera es el CO2, obviamente es el CO2, verdadero la primera. ¿El metano tiene mayor capacidad de retención que el CO2? Sí, el metano tiene mayor capacidad de retención que el CO2. Los gases de efecto invernadero son necesarios para mantener aproximadamente 15 grados en la temperatura del planeta. Correcto también. La alternativa es la letra enano. La alternativa es la letra enano. 3 la E, ¿estamos de acuerdo? A ver, 3 la E. Jovencitos, ¿qué dicen los demás? ¿De acuerdo con 3 la E? Perfecto, siguiente. Siguiente pregunta. Dadas las proposiciones referidas a los clorofluorocarbonados, o CFC, marque la alternativa que presenta la secuencia correcta. Vamos a ver. Son potencialmente menos dañinas para la capa de ozono que los de falso. Son más dañinas que la capa de ozono, muchachitos. ¿Ya? Son más dañinas que la capa de ozono. ¿Sí? Muy bien. Sí. Son potencialmente menos, no, falsos, son más dañinas, falso primero. ¿Se fotodisocian para generar átomos de cloro que reaccionan con el ozono? Sí, se separa el cloro monoatómico, ¿no? Muy bien. Entonces la segunda es verdadero, falso, verdadero. Se eliminan de la atmósfera como lluvia o disolución del océano. Se eliminan de la atmósfera con la lluvia o disolución en los océanos, ¿no? A ver, estas moléculas son moléculas obviamente polares, los FCs, y obviamente el agua es polar, así que obviamente es verdadero. La alternativa de la 4 es la C. ¿Están de acuerdo? 4 la C. Chicos, 4 la alternativa C. ¿Están de acuerdo? Cuatro la C, muchachos. ¿Estamos bien hasta ahí? Pregunta 5. Todas las siguientes proposiciones referidas a los problemas ambientales. El calentamiento global en las últimas décadas tiene relación directa con el aumento del CO2 en la atmósfera. Verdadero. Verdadero. Siguiente. La destrucción de la capa de ozono en la estratosfera produce el smog fotoquímico. La destrucción de la capa la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera produce el smog fotoquímico. Muy bien, entonces la primera es verdadera. La destrucción de la capa de ozono en la estratosfera produce smog fotoquímico. Dice así, a ver, la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera no produce smog fotoquímico, muchachos. No tiene relación, ¿ya? No tiene relación, ¿sí?
Muy bien. La destrucción de la capa de ozono no tiene nada que ver con el falso. La segunda es falsa. ¿El protocolo de Kioto establece pautas para el control de emisiones que afectan la capa de ozono? No. El protocolo de Kioto, muchachitos, es para los gases de efecto, ¿qué cosa? Invernadero, ¿no? Es para los gases de efecto invernadero, no es para la capa de ozono. Así que sería, si nos piden las correctas, solo uno. 5 la A. 5 la A. Perfecto, muy bien, Cindy. Muy bien. Pregunta número 6. Además del calentamiento global, el cambio climático que se produce actualmente en el planeta implica cambios en otras variables como dicen, las lluvias y sus patrones, sí. La cobertura de nubes, sí. Las corrientes oceánicas, no. No, las corrientes no tienen nada que ver con el cambio climático. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la lluvia sí, la cobertura de nubes también, pero las corrientes oceánicas no tienen nada que ver con el patrón. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces sería la 1 y la 2. La 1 y la 2. 6, la D. 6, la letra D. Pregunta número 7. Referente a la contaminación del agua. De las siguientes proporciones. ¿Cuál es la incorrecta? Dice. Algunas fuentes de contaminación son las descargas industriales y domésticas, ¿sí? Descargas industriales y domésticas. Los metales pesados, cianuros y pesticidas son ejemplos de contaminantes tóxicos. Los metales pesados, cianuros y pesticidas son ejemplos de contaminantes tóxicos. Muy bien. Entonces, obviamente eso es verdadero. Los cloruros son agentes eutroficantes. Los cloruros. O sea, los cloruros generan, dice, eutroficación. ¿Será cierto eso? A ver, según lo que hemos leído, eran nitratos, fosfatos, materia orgánica, pero no cloruros. Cloruros no. La presencia de gran cantidad de algas es un río, indica su contaminación. Claro, claro, indica un índice de su contaminación. El hombre en las ciudades generalmente se contamina a través de la cadena alimentaria, dice así, a través de la cadena alimentaria en la que interviene el agua, obviamente que sí. Entonces, ¿cuál es la alternativa, muchachitos? 7 la 6. Los cloruros no son agentes toxicantes, son los fosfatos, los nitratos, ¿no? 7 la 6. ¿Marcaron 7 la 6? Perfecto. Perfecto, Andy, muy bien. 7 la 6. 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas no constituye una posible solución para disminuir la contaminación? No es una solución para disminuir. Muy bien, entonces, no constituye una posible solución para disminuir la contaminación ambiental. La utilización de materiales de vidrio, obviamente que sí, constituye una posible solución. Reciclaje de materiales de plástico, por supuesto que sí. Reciclaje de materiales celulógicos, combustión de residuos orgánicos de la basura. Empleo de combustibles, ¿cuál sería? La D, ¿no? Bueno, la D. No podemos hacer la combustión de residuos orgánicos de la basura. O sea, en otras palabras, no podemos generar, no podemos quemar residuos orgánicos, no podemos quemarlos. ¿Por qué? Porque generaría más CO2, generaría más calor, generaría contaminantes, ¿no? Entonces, la alternativa, ¿cuál sería, jovencitos? 8, la letra D. Materiales celulósicos, Jordel, son materiales a base de celulosa, a base de celulosa, a base de celulosa de los árboles, de las plantas, resinas, etc. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces 8 es la letra D. Pregunta 9. ¿Verdadero o falso? Dice así. Los óxidos de nitrógeno, principales contribuyentes, dice, los óxidos de nitrógeno son principales contribuyentes del hemo fotoquímico. Se producen debido a la alta reactividad de nitrógeno a condiciones ambientales. ¿Será cierto eso o no será cierto? A ver. Los óxidos de nitrógeno, principales contribuyentes del hemo fotoquímico, se producen debido a la alta reactividad del nitrógeno en condiciones ambientales. No, el nitrógeno en condiciones ambientales no reacciona, porque si no formarías óxido de nitrógeno ahorita, ¿sí o no? No, para eso tiene que haber condiciones, como las cargas eléctricas y todo eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jovencitos, ahí la primera es falso, porque el nitrógeno no reacciona a condiciones ambientales. En general puede decirse que la problemática del smog es mayor en zonas urbanas que no. Claro que sí, porque obviamente ahí hay más uso de motores de combustión, parque automotor, ¿no? Entonces hay más índice de contaminantes. El uso de motores a gas en automóviles puede reducir el smog fotoquímico. El uso de motores a gas puede reducir el smog fotoquímico. Claro que sí, ya que el gas no necesita aditivos que tienen nitrógeno ni azufre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la primera es falso, la segunda es verdadero y la tercera obviamente es verdadero, menos contaminante. La alternativa de la 9 es la letra C. Muy bien, muchachos. Referente a la contaminación ambiental, ¿cuáles son las proporciones siguientes verdaderas o falsas? Ven la pregunta 10. La influencia del dióxido de carbono sobre la temperatura del medio ambiente es conocido como el efecto invernadero. Sí. El metano contribuye en menor proporción al calentamiento de la Tierra. Sí, en menor proporción, sí. Los clorofluorcarbonos, muchachitos, expuestos a los rayos ultravioletas liberan radicales de cloro, que estoy verdadero. La tercera es verdadero. La segunda también es verdadero. Y la primera también es verdadero. Sería la letra C. La primera proposición, Josbel, la primera proposición nos dice que los óxidos de... No, la influencia del CO2 sobre la temperatura del ambiente es conocido como efecto invernadero. Claro que sí, porque retiene la radiación ultravioleta. Muy bien, sigamos.
11. Dadas las siguientes proposiciones referidas a las nuevas tecnologías. Dadas las siguientes proposiciones referidas a las nuevas tecnologías. La energía eólica aprovecha la fuerza del mar. No. La energía eólica aprovecha la fuerza del aire. En el cristal líquido, su estructura cambia y es reversible dependiendo del potencial aplicado. Correcto. La segunda es verdadero. Tercero, en las centrales nucleares la energía se obtiene a partir de la fusión nuclear. Falso. Se obtiene a partir de la fisión nuclear. Muy bien. Muy bien, entonces nos piden las correctas. La primera es falso, la segunda es verdadero y la tercera es falso. Así que sería a 11 la B. 11 la letra B, jovencito. Pregunta 12. Pregunta 12. Indique cuál de las siguientes proposiciones son correctas. Indique cuál de las siguientes proposiciones son correctas. El plasma consiste en un gas de partículas cargadas negativamente. El plasma consiste en un gas de partículas cargadas negativamente. ¿No? No, también pueden tener cargas, ¿qué cosa? Positivas, también pueden tener cargas positivas, no solamente cargas negativas, ¿no? Obviamente eso es falso. Los superconductores se caracterizan por tener una resistencia eléctrica muy pequeña, verdadero, o casi sin resistencia. Las propiedades de los nanomateriales son diferentes al material al plasma, correcto. Entonces serían las correctas, sería la 2 y la 3. Las correctas serían la 2 y la 3. 12 la D. ¿Están de acuerdo? 12 la D. 12 la D. La D, muchachitos. 12 la D. No. La correspondencia correcta respecto al desarrollo de la biotecnología y sus aplicaciones. A ver, una aplicación industrial. ¿Cuál sería una aplicación industrial? Una aplicación industrial, jovencito, sería la manipulación, los plásticos biodegradables, ¿no? Los plásticos biodegradables. Tradicional, ¿cuál sería? La chicha de jora, la chicha de jora. Médica, obviamente la manipulación genética, pues, ¿no? Médica, la manipulación genética. ¿No, chicos?
Muy bien, jovencitos, sigamos. Entonces sería 1 con la letra C, 2 con la letra A y 3 con la letra B. La alternativa sería la alternativa B. Siguiente. A ver. Entonces me corrijo acá, disculpen. Muy pequeña. Muy bien, ya, me corrijo entonces acá. Sería entonces la B, me corrijo, ¿ya? Me corrijo, tienes razón. Sorry con espíritu. Acá sería solo la B. Siguiente. 14. Una celda de combustión, muchachitos. Una celda de combustión produce corriente eléctrica mediante la reacción de dos o más reactantes en un sistema similar a una celda galvánica. ¿Cuáles pueden, dice así, ¿no? ¿Cuáles pueden, dice así, producir estas reacciones? Recuerden que en una siempre va a ser el oxígeno. En una siempre va a ser el oxígeno, ¿no? Y en la otra, obviamente, el hidrógeno, pues, ¿no? Y en la otra, obviamente, el hidrógeno, pues, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces. Tenemos en el ánodo, jovencitos, se lleva a cabo en el ánodo, por ejemplo, sabes que ocurre la llamada oxidación, ¿sí o no? La oxidación ocurre, ¿sí o no? ¿No? O sea, se tiene que perder electrones. Entonces, si se tiene que perder electrones, la carga debe aumentar. Entonces ahí el hidrógeno, la carga aumenta. Ahí está perdiendo 4 electrones. El metano, a ver, ¿quién aumenta la carga? El carbono está aumentando la carga, ¿no? Y el metano también, ¿no? Por lo tanto, jovencitos, es correcto esta alternativa de acá. Las 3, muchachitos. 14 enano. 14 enano. ¿Sí? 14 enano. Las 3 son reacciones que se pueden producir en el ano. Muy bien. Siguiente, pregunta 15. Dice, la figura representa de modo muy esquemático una celda de combustión que usa hidrógeno como combustible. Se representa la celda. ¿Cuál de las siguientes señala la zona anódica de la celda? ¿Cuál es la zona anódica? ¿La C, la D o la B? ¿La C, la D o la B? ¿Cuál es? ¿La B, sí o no? ¿La B, sí o no? Sería la alternativa en F, ¿no, jovencitos? La B es la zona anódica, es donde obviamente el hidrógeno va obviamente a perder, ¿qué cosa? No, va a perder electrón. La 14.
La 14, Pablo, la zona anódica es donde ocurre la oxidación. Entonces, en la primera alternativa el hidrógeno está perdiendo electrones. En la segunda alternativa el carbono del metano está perdiendo electrones. Y en la tercera alternativa, Pablo, el carbono del propano también está perdiendo electrones. Ya se está oxidando. Las tres reacciones pueden ocurrir en el ánodo. La primera, cuando el hidrógeno es el combustible. La segunda, cuando el metano es el combustible. Y la tercera, cuando el propano es el combustible. Así que las tres son posibles reacciones que pueden ocurrir en una celda de combustión. Por esa razón es enano. Y la 15, muchachitos, la zona anódica es la letra B. Pues, ¿no? La zona anódica es la letra B. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 16. Pregunta 16. Relacione ambas columnas. A ver, vamos a relacionar ambas columnas. A ver, dice, polímero. ¿Qué es el polímero? La repetición de un monómero a lo largo de una macromolécula. Uno, uno la B. Uno la B. Dos, ¿qué es copolímero? Un copolímero es la polimerización de más de un tipo de monómero. Claro, claro, claro. Dos la C. Y tres la A, ¿no? Tres la A. La B, 16 la B. Excelente, 16 la B. Pregunta 17. Copolímero en bloques. ¿Cuál es el copolímero en bloques? La letra C. Copolímero en bloques. La letra C. A ver, lúcete. Muy bien, Pablo. Muy bien. 16, 17, la C. Muy bien. 17, la letra C. 18. Indique cuál de los siguientes enunciados es incorrecto. La glucosa es la unidad estructural, el almidón y la celulosa, sí. La lactosa es un disacárido, sí. La lactosa es un disacárido. La celulosa es un disacárido, no. La celulosa es un polisacárido. El almidón puede ser hidrolizado, claro. La glucosa es un polihidroxaldehído, sí. La alternativa es la letra C. La celulosa es un polisacárido, tiene varias estructuras. 18, la C. 19. Nos dice el verdadero o falso. La 19, muchachitos, nos dice verdadero o falso. ¿Ah? ¿Papá? 19. Muy bien. 19. Las centrales nucleoeléctricas hacen posible el uso de reacciones nucleares en cadena que producen grandes cantidades de calor que se utiliza para generar electricidad. ¿Sí? Verdadero. La eliminación de los productos de fisión nuclear debe ser controlada y debe desarrollarse tecnología que permita el transporte, almacenamiento y eliminación seguro de todo desecho nuclear. Sí, correcto. Al ser depositado en pozos profundos, en minas o sepultados en el fondo del mar, los desechos radioactivos no dan la seguridad de no contaminar el medio ambiente. Correcto, no dan la seguridad de depositar, de eliminar el medio ambiente. Por lo tanto, la alternativa es la letra A. ¿Entendió hasta acá? 20. Pregunta 20. Las siguientes proporciones referidas a la corrosión del hierro.
Disminuye en ambientes de menor porcentaje de humedad relativa. No, al contrario. Bueno, si tiene menor porcentaje de humedad, obviamente disminuye. Sí, la primera es verdadera. Cuando hay menor porcentaje de humedad, obviamente disminuye. ¿Se forma más derrumbe en zonas de menor concentración de oxígeno? No, se forma menos derrumbe. Cuando hay menos oxígeno, menos derrumbe. Falso. Se deteriora perdiendo electrones. Claro, verdadero. Entonces la alternativa, muchachitos, sería la 1 y la 3. 20, la letra D. Nos piden la correcta, 20, la letra D. Perfecto, muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? Vamos a ver ahora el avance, ¿ya? Vamos a ver ahora el avance. En relación a la capa de ozono. En relación a la capa de ozono. A ver, ya tenemos ahí la primera. ¿Qué tal te sale? La primera sale o no sale. A ver. Muy bien, jovencitos. Entonces, en relación a la capa de ozono, señalar la alternativa que contiene las proporciones verdaderas. Se encuentra ubicada en la región llamada litosfera. Falso. No está en la litosfera. ¿Es destruida por acción de los compuestos clorofluorocarbonados? Sí. Verdadero la segunda. ¿Evita el paso de la radiación infrarroja? No. Sería solo dos. Si nos piden las correctas, solo dos. Uno la B. ¿Que sale uno la B? Sale uno la B. Excelente. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. En relación al efecto invernadero, ¿produce la destrucción de la capa de ozono? No. El efecto invernadero no produce la destrucción de la capa de ozono, ya que el efecto invernadero es una capa que está en la troposfera y el ozono está en la estratosfera. ¿Sí? Muy bien. ¿Aumenta la temperatura de la atmósfera terrestre? Sí. ¿Deteriora los metales y materiales? No. Sería solo dos. Otra vez, dos, solo dos. ¿Está bien? La dos, solo dos. Perfecto. Hoy hay una pregunta. No, no la mantiene, porque si la mantiene, a ver, o sea, si la mantiene sería la temperatura de menos 5 grados Celsius. Él aumenta la temperatura hasta que llegue a una temperatura agradable de 15 grados Celsius. ¿Me dejo entender? Porque retiene la radiación infrarroja. Claro, muy bien. Muy bien, Gonzalo. ¿Por qué contribuye menor? Porque su concentración, la concentración en que ha aumentado el metano, la concentración en el aire, en la atmósfera, que ha aumentado el metano, no hace que genere, no hace que retenga la mayor proporción de radiación infrarroja. Es por el aumento del metano en la atmósfera. En los últimos años el metano, si bien es cierto, ha aumentado del 100%, jovencitos, no ve nada. A ver, José Antonio. No le voy a entender.
Ahora sí. Muy bien. Pregunta 3. Los compuestos artificiales, conocidos como clorofluorcarbono, CFCs, han sido prohibidos por su acción destructiva sobre la capa de ozono. El principal efecto que trae la perforación de la capa de ozono es disminución del oxígeno atmosférico a valores incompatibles con la vida. No. La posibilidad de que el vapor del agua de la atmósfera aumente, no. Incremento de la intensidad de reacciones políticas, que obviamente la letra es la C. Regla C, ¿está bien? Regla C, ¿está bien? 4, a ver, vamos a ver la pregunta 4. El Perú está siendo afectado, dice así, sensiblemente por el calentamiento global, existiendo algunos indicadores que prueban el hecho, entre los cuales podemos mencionar, ¿no? La fusión de los glaciares, sí, el derretimiento de los glaciares, la formación de la corriente del Niño, no, no, la formación de las ciudades, tampoco, tampoco. Entonces sería la 1 en romano, muchachitos. La 1 en romano. 5. Respecto al fenómeno del calentamiento global. Respecto al fenómeno del calentamiento global, ¿cuáles son las siguientes proposiciones correctas? A ver, el calentamiento global genera que el agua de los lagos, ríos libere oxígeno disuelto, contienen, haciéndolos inadecuados para la vida. No, eso no genera el calentamiento global. El principal responsable de este fenómeno es el SO2 junto con el vapor del agua. No. El consumo de combustible fósil grave, sí. La alternativa, a ver. Respecto al fenómeno del calentamiento global, ¿cuáles son las interpretaciones que son correctas? Genera que el agua de los lagos, ríos libere oxígeno disuelto, haciéndolo no. El principal responsable de este fenómeno, a ver, muchachitos, las que son correctas, la 3 es correcta, la 3 es correcta. Ahora, el principal responsable de este fenómeno es el SO2, el dióxido de azufre, del calentamiento global, chicos. Ah, claro, a ver, si le cambiamos CO2, a ver, vamos a cambiarle CO2. Ahora sí, pues, no, ahora sí tienes, porque si no, no va a haber claro. Si no, no va a haber claro. Claro, claro. Bien, siguiente.
contaminación ambiental, las proporciones que son verdaderas. La influencia del dióxido de carbono, la influencia del CO2 sobre la temperatura del medio ambiente es conocido como efecto invernadero. Es conocido como efecto invernadero. Sí, es conocido como el efecto invernadero. Muy bien, muchachos. Entonces, la primera, jovencitos, es verdadero. La segunda, esto ya lo hicimos, contribuye en menor grado, obviamente verdadero, y obviamente es verdadero. Esto ya lo habíamos hecho. Esta es la letra C. ¿Sí? El vapor de agua es considerado un gas de efecto invernadero. El vapor de agua es considerado un gas de efecto invernadero. Sí, la eutrofización es causada por exceso, sí, no. La alternativa es la D. 7 de la D. 8. Pregunta número 8. A ver. El llamado efecto invernadero se manifiesta inicialmente en la era industrial. No, falso. El efecto invernadero existe desde el inicio. El ozono, a pesar de su baja concentración en la atmósfera inferior,
Contribuye al efecto invernadero, ya que cada molécula de ozono es 200 veces más efectiva, sí. Claro que sí, obviamente eso es verdadero. La primera es falso, la segunda es verdadero, de la 8. El metano presenta un potencial de calentamiento global 62 veces mayor que CO2, por lo que se calcula que para el siglo XXI la fuente de calentamiento global podrá superar el de CO2. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, muchachitos, eso es verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. La alternativa de esta pregunta es la letra C. Pregunta número 9. La contaminación ambiental indique si las producciones son verdaderas o falsas. La quema de combustibles fósiles y las erupciones volcánicas producen emisiones de sulfuro de hidrógeno. La quema de combustibles fósiles no produce sulfuro de hidrógeno, produce dióxido de azufre. Muy bien. Entonces la primera es falsa. El plomo tetretilo, aditivo de la gasolina, evita la contaminación. No, no evita, falso. Al contrario, produce contaminación. Muy bien. Entonces, los compuestos del óxido de nitrógeno. Muy bien. Se reaccionan con el agua de las nubes y son los causantes de la lluvia ácida. Obviamente, eso es verdadero. Falso, falso. La primera es falso, la segunda es falso y la tercera es verdadero. Chicos, no hay clave. Es falso, falso, verdadero. La quema de combustibles y las erupciones volcánicas producen emisiones de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Muy bien. Ahí creo que debió decir SO8. A ver, entonces, la última es verdadero, la segunda es falso. Ahora vamos a ver.
Muy bien, muchachos. Acá tiene que ser falso, falso, verdadero, ¿ya? Pregunta número 10. Dadas las proposiciones referidas a los problemas ambientales. El calentamiento global en las últimas décadas tiene relación directa con el aumento de las emisiones del CO2 en la atmósfera. La destrucción de la capa de ozono la produce el fotoquímico. No. El protocolo de Kioto establece la pauta. No. Entonces sería solamente la 1. Pregunta 11. La 2 es correcta. La 3 es correcta. Y el plasma está constituido constituido por núcleos de átomos y de electrones libres. Está constituido por núcleos de átomos y electrones libres. Muy bien. Por iones debe decir, ¿no? Muy bien, no hay otra más que la E. Pregunta 12. La C, ¿no? 12, la C, ¿no, muchachitos? 13. La degradación de contaminantes orgánicos y aguas residuales. Sí, la primera. No la segunda. Y la tercera es correcta. La 1 y la 3. Aplicaciones biotecnológicas, la 1 y la 3. La 14. Son dispositivos que generan mediante reacciones electroquímicas. Sí. Producen energía termoeléctrica. Sí. Calor y corriente eléctrica. Sí. Uno de los tipos de celda funciona mediante la reacción de metano. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son correctas? Son dispositivos que generan energía mediante reacciones electroquímicas. Electroquímicas. No, reacciones químicas sería, ¿no? Producen energía termoeléctrica, sí, o sea, corriente eléctrica y calor producen. Uno de los tipos de esta funciona mediante reacción entre el metano y el, claro que sí. Sería la 2 y la 3, muchachos. La E, 14, la E. Oh, a ver, ¿qué produce? A ver, vamos a ver. A ver. A ver. La 2 y la 3, muchachitos. Pregunta.
aunque generan a ver, vamos a ver. Muy bien. Nos corregimos acá, sí es, produce corriente eléctrica y calor, sí produce, ¿ya? Pero la termoeléctrica, jovencitos, no se denomina corriente y calor. La termoeléctrica es la que se genera por reacciones nucleares. Entonces acá sería la 1 y la 3. Pregunta 15. Los cristales líquidos pertenecen al estado de reacción especial de la materia. La primera es verdadero, los polímeros son macromoléculas formadas. También es verdadero, el plasma está formado por moléculas altamente energizadas. Falso, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. La C. La letra C. Pregunta 16. Pregunta 16, jovencitos. La 16 sería solo uno. Solo uno. Pregunta 17, jovencitos. Esto ya lo habíamos hecho. Homopolímero. Monómero es 3 la A. 3 es la A. Homopolímero, 2 la B. 3 la A, 2 la B y 1 la C. Listo. 18. La alternativa sería de la 18. La letra E, la 1 y la 3. La letra E, la 1 y la 3. ¿Ya? Pregunta 19. Pregunta 19, jovencitos. ¿Qué nos dice la pregunta 19? La D. La D. Pregunta 20. La pregunta 20, jovencitos, es verdadero la primera, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Ahí está. Muy bien. A ver, me piden las alternativas, a ver. Ahí está. Listo, quedó claro. Nos vemos. Chicos, ¿se entendió hasta acá? Nos vemos, muchachos. Cuídense un montón. Nos vemos, chicos. Cuídense, chicos. Ese sticker. Gracias, José. Jorge, nos vemos. Hasta luego, César. Muy bien. Uy, no sabría decirte, Willy. No sabría decirte con qué temas empezamos. Obviamente, Samuel. Dicen que... Ok, Enrique. Nos vemos.
Igualmente, Cindy, buenas tardes, cuídate. Buenas tardes, John.